doctor Gustavo Leal, doctor en Economía por la UNAM, profesor investigador de la Autónoma Metropolitana de Xochimilco, precisamente especialista en política pública de salud y seguridad social. Ya se encuentra aquí con nosotras y con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Leal, bienvenido. Gracias, Violeta. Pues está, doctor Gustavo Leal, pues el conflicto fuerte, intenso entre la CENTE y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El lunes precisamente hubo una exposición también del secretario de Educación, Mario Delgado, también de Martí Batres y de la propia presidenta de la República. Nosotros tuvimos oportunidad, doctor Gustavo Leal, de entrevistar a Pedro Hernández de la CENTE. Y ahí, pues Violeta le hacía una pregunta a propósito de que una hora antes, pues Martí Batres había hecho algunas especificaciones y aclaraciones. Así que si le parece, vamos a pasar este fragmento de esta entrevista y regresamos con usted para la pregunta. Claro. Maestro Pedro, una última pregunta sobre esto que decía Martí Batres, titular del ISSSTE, que ya ningún maestro estaría ganando 4,320 pesos como en la pensión que había propuesto Calderón, sino que se agregaron estos 12,000 pesos extra de este fondo de pensiones para el bienestar y que entonces se estaba partiendo de un piso de 16,000 pesos. ¿Sobre eso qué decir, maestro Pedro? Nosotros decimos enfáticamente que es mentira, que tendría que establecerse en una ley para que no dependiera de si hay ese presupuesto de la pensión del bienestar. Estamos de acuerdo que a las personas de la tercera edad se les apoye, no es una pensión, es un apoyo, y no pueden plantear que nuestra pensión que merecemos como trabajadores al servicio del Estado se complemente con un recurso que no hay una seguridad. Ese fondo depende de varios factores, como ellos mismos lo han explicado. Entonces nos parece que es muy mentiroso, muy engañoso que Martí lo plantea así. En este momento está entre 4,500 y 6,500 la renta vitalicia que nos puede proporcionar una Afore. Entonces, ¿por qué no se legisla para que quede establecido eso que dice y que nadie en su jubilación gane menos de los 16,000, 17,000 pesos? El otro problema es que está calculado en unidades de medida y actualización, es decir, UMAS, y entonces los compañeros pierden el 60%, los actuales jubilados pierden el 60%. Vamos a seguir insistiendo y agradecemos, repito, mucho el espacio de Rompeviento. Pues bueno, ahí están Sí. los planteamientos. Qué decir, doctor Gustavo Leal? Claro que sí, por supuesto que conocía perfectamente esas declaraciones, tanto el secretario como el director del ISSSTE. No había escuchado esta parte de la entrevista de Pedro, pero es muy preciso lo que dice. Y sí, yo creo que podemos darle evidentemente un marco a esto, que es lo que está faltando, ¿no? En verdad, toda iniciativa de diseño técnico para la materia delicada de de las poblaciones protegidas por la seguridad social siempre lleva la intención de beneficiar a esas poblaciones protegidas. Y en México estamos viviendo desde 1982 una anomalía completa, porque hay una especie de destino trágico, ¿verdad? Que es que con la reforma de Ernesto Zedillo al IMSS en 97, luego del Calderón al ISSSTE en 2007, y los dos parches que puso el presidente López Obrador en 2020 para el apartado A, los trabajadores del ISSSTE, y en 2024, este ahora muy criticado Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues evidentemente lo que estamos observando es que ninguno de esos diseños ha trabajado a favor de lo que es la máxima de cualquiera de estas iniciativas, que es beneficiar a las poblaciones protegidas. El arco de 2000, de 1982 a 2018 dejó claro que todos los empeños fueron reformas para quitar. Y pues el gobierno de López Obrador estaba ante ese desafío. Son 6 años de él y lo que lleva recorrida la administración ahora de la doctora Claudia, ¿verdad? Y lo que observamos es que estos gobiernos, los últimos dos, están dando tumbos
porque no alcanzan a desprenderse de esa camisa de fuerza trágica, tecnocrática, neoliberal, que hunde evidentemente el cuadro de las prestaciones que les corresponden por ley a los trabajadores. Entonces, lo que hemos estado presenciando es eso, ese es el fondo del problema. Un gobierno, el actual de la presidenta y el anterior del expresidente López Obrador, que parcharon, y lo grave es que de eso se hizo propaganda y ahora el problema ha estallado a un nivel muy grande y eso hay que celebrarlo porque la población está viendo de fondo que la demanda básica de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación es respecto a esa injusticia que priva desde 1982, que no fue corregida en la administración del presidente López Obrador, y que el lenguaje llano, sencillo, sobre todo de las maestras, expresa con mucha claridad que lo que se trata es de tener un retiro digno, de tener una pensión a la altura de los años de servicio. Entonces, para nosotros es muy claro que lo que se está viviendo ahora es este gobierno que da tumbos porque no encuentra realmente una salida frente a este destino trágico neoliberal y polariza las posiciones porque entonces la propia presidenta aparece en última instancia como una defensora de una ley absolutamente neoliberal como es la ley 2007. Cuando ella argumenta muy frágilmente, que no tiene recursos, pues evidentemente lo que está diciendo es que ella tiene otras prioridades como las tuvo López Obrador y por tanto no hizo nada por la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado. No son solo los maestros, es todo el apartado B. Somos 3.2 millones de trabajadores, incluidos nosotros, los trabajadores universitarios, el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo. Hay una distorsión de entrada, sobre todo cuando se escucha a un funcionario que funciona tan mal como ese Mario Delgado, verdaderamente, cuya intervención en esa mañanera del lunes, estoy seguro que si no tuviera el acordeón que tiene, en cualquier universidad lo reprobaríamos, porque no podría repetir el argumento, lleno de imprecisiones, porque no entiende el tema. Incluso si se ven las gráficas que él empleó, hay errores elementales como confundir el IMSS con el ISSSTE. Dígase lo mismo de esa intervención a la que se refiere el maestro Pedro Hernández, del director del ISSSTE. ¿Cómo puede ser posible que un director de una institución de ese peso diga que el debate está en el Fondo de Pensiones para el Bienestar y no en la Ley 2007 que ya fue superada? Eso revela que no tiene entendimiento un director de esta institución de lo que se está discutiendo en este momento. Así que lo que estamos presenciando, Ernesto, y lo que estamos presenciando, Violeta, en este momento, es este gobierno que está dando tumbos y no encuentra una salida. Es también de llamar la atención que la presidenta, que ciertamente la notamos incómoda con el asunto, haya en cierto momento desaprovechado la oportunidad de encabezar esta revisión. Ella podría hacerlo, porque en el debate sobre estos sistemas privatizados de pensiones nos llevan ventaja Chile, Colombia. Los dos presidentes de estos países presentaron sendas iniciativas para intentar corregir la misma anomalía que estamos discutiendo ahorita, que son las bajísimas pensiones del sistema de cuentas individuales. La diferencia es que ni el presidente Boric ni el presidente Petro tenían las mayorías que sí tiene la presidenta. Entonces hoy volvemos a encontrarnos con declaraciones de este mismo estar dando tumbos ahora por parte de Dolores Padierna, quien desde Morena, como parte del Poder Legislativo, dice que sería muy complejo atender la demanda de la Ley 2007. Sí, efectivamente, es que ese es el tema. Estos 14 días de movilización de la coordinadora han elevado el debate a un nivel muy preciso y por eso intervenciones tan imprecisas como las del secretario Delgado o tan confusamente mal armadas y pues en el fondo distorsionando el debate como las del director del ISSSTE no contribuyen a que se pudiera caminar hacia adelante buscando soluciones. Por supuesto, el Poder Legislativo
en México tiene esas mayorías. La declaración de Dolores Padierna no es ciertamente muy afortunada. Ella lo que debería decir es que se está trabajando junto con el Poder Ejecutivo para encontrar soluciones. Y no, lo que dice nuevamente es que sería muy complejo hacer algo. Mientras esto persista, y si la presidenta cree que no hay manera de abrir el ostión de este debate, pues lamentablemente el problema se va a seguir complejizando para los siguientes 5 años y medio de su mandato. Es muy urgente en ese sentido que ella recibiera una mejor asesoría, que abriera con visión de Estado el debate, como lo plantearon en el caso chileno y colombiano, y se procediera a hacer algo. Porque lo que ella responde realmente con el Fondo de Pensiones para el Bienestar es un mensaje para enviar al magisterio y a los trabajadores al servicio del Estado a una pensión no justa, indigna y en la pobreza. Si los 5 años y medio que vienen son los 5 años y medio de ese parche llamado Fondo de Pensiones para el Bienestar, pues estamos completamente claros que todos los trabajadores al servicio del Estado que queden cubiertos en ese inestable diseño, muy mal armado, que solo protege a muy poco y excluye a la mayoría, pues va a dejar evidentemente a los trabajadores al servicio del Estado sin una solución para su demanda de seguridad social, que fue lo que ya ocurrió con los primeros 6 años del presidente López Obrador. Así que Ernesto, Victoria, Violeta, ante lo que estamos es frente a eso, a un gobierno que está dando tumbos y que no encuentra la manera de dar salidas, y entonces asumo ese tono amenazante, como el del propio Mario Delgado, que hoy da una entrevista en Milenio, donde se pone en calidad de regañón, diciendo, bueno, esto es lo último. Si la coordinadora no acepta la reunión que te están teniendo en este momento nuestra propuesta, pues revela que ellos tienen otra motivación política. Realmente es un funcionario que no funciona y que no contribuye ni ayuda a la presidencia de la República a resolver el problema. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Leal. Y pues estos días hemos estado pensando mucho en usted a propósito de este tema. Y una pregunta que ya se la han hecho, pero que queremos hacérsela y queremos profundizar en ella, es sobre esto que vemos que además ya ahora lo repite todo mundo, ¿no? Como parte de un discurso de que no hay recursos y que entonces no se puede eliminar la ley del ISSSTE del 2007, ¿no? Y eso lo vemos ya ahora repetirlo pues a muchos analistas cercanos a la 4T y nosotros nos preguntamos si realmente no hay posibles salidas y esto que se está repitiendo una y otra vez realmente es cierto, ¿no? Y vemos también otro discurso de manera permanente, además de decir que no hay recursos, pues que este fue un problema que se gestó no ahora, sino en los sexenios anteriores, pero ahorita, ¿no? También el partido Morena tiene mayoría en el Congreso y podría hacer algo. Sobre esto, ¿qué decir, doctor Gustavo Leal? Claro que sí, Violeta, que además es muy, muy precisa y oportuna tu pregunta. Por supuesto que hay recursos. Yo creo que cuando insisto en esta imagen de los tumbos que está dando la administración actual de la presidenta Claudia como poder ejecutivo, es porque ella esgrimió, sí, ese argumento muy frágil de que no tiene recursos, porque desde abajo entonces lo que se le puede plantear, Violeta, es, bueno, pero si hay recursos para lo otro. O sea, si hay recursos para los programas que como partido Morena ellos llaman programas sociales que suman, como tú y yo sabemos, ya a este momento cerca de 800,000 millones de pesos, ¿verdad? Y entonces ella despide la imagen de que, bueno, eso es intocable y no tengo otros recursos. Ahí es donde está el problema. La visión de Estado permitiría que la presidenta diera un paso atrás y dijera, a ver, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos? Imaginemos, apostemos. ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos? Pues sí podemos hacer mucho, Violeta, y efectivamente sí hay recursos. Lo que está puesto en el sistema de ahorro para el retiro de México es una gran cantidad de recursos que podrían ser, Violeta, combinados de otra manera para elevar el nivel efectivo de la pensión, para mover la aguja pensionaria. Eso es lo que no ha ocurrido.
desde 1982 y hasta este momento, porque todos esos ajustes, parches que se han hecho, preservan un modelo para pagar pensiones que pareciera ser intocado. Y me da a mí la impresión que la presidenta, al plantearlo como lo está planteando, se cierra ella misma la puerta de abrir la posibilidad que todo poder ejecutivo podría. ¿Por qué no lo hizo AMLO? Yo creo que para AMLO quedó claro, él tuvo la oportunidad cuando se le señaló desde el principio de su administración y después del parche que le aplicó al apartado A en el año 2020, que faltaba la seguridad social de los trabajadores del apartado B y él tenía ya en mente el proyecto de la mal llamada pensión para los adultos mayores, como decía el profesor Pedro Hernández, que es muy bienvenida, pero que es un apoyo. No es de ninguna manera una pensión, no es comparable a lo que ganamos por los años de servicio y de acuerdo a legislaciones precisas de seguridad social. Y él claramente respondió, vayamos a ese evento en Guelatao y yo lo que ofrezco es duplicar esa ayuda. Bueno, evidentemente el presidente luego repitió cada 15 de mayo, estando el secretario general del CENTE, pues no hemos olvidado el tema de la seguridad social y las pensiones del apartado B, pero él no le dio prioridad. Sucedió entonces, Violeta, que también es interesante, hubo todavía reuniones con la presidenta electa Claudia y el presidente todavía López Obrador y otras más ya con ella como presidenta sin el presidente López Obrador. Y esas reuniones no terminaron absolutamente ninguna propuesta y al contrario, en el mes de enero de este año y luego en febrero aparece una estrambótica propuesta en boca del director del ISSSTE, Martí Batres, para intentar grabar a todos los trabajadores que estamos en el apartado B, arriba de las 10 sumas, con un 2.7 adicional para fortalecer el seguro de salud del ISSSTE, Violeta. ¡Qué barbaridad! La contrarreforma Batres. Oportunamente la presidenta lo retiró, pero nos dejó pensando, ¿cómo es posible que se les haya ocurrido semejante diseño cuando la demanda era la que ahorita explotó con esa fuerza que está manifestando la movilización de la coordinadora, pero de los trabajadores al servicio del Estado también? Hay muchos grupos médicos que se están pronunciando sobre esto. Y es ahí donde está el corazón del problema. Los recursos, Violeta, se podrían perfectamente utilizar en una posible nueva combinación, siempre y cuando la presidenta retirara ese principio de que no hay presupuesto y, como estamos señalando, que polariza con los que defendiendo la posición de la presidencia, entonces dicen, es inviable. ¿Cómo va a ser inviable? Por supuesto que es viable, vamos a verlo. ¿Qué se requiere para eso, Violeta? ¿Qué es lo que yo siempre sugiero? Primero, que se formara un grupo autónomo, independiente, que evaluara la situación encabezado por la propia presidenta de la República, como ocurrió en Chile. Ahí la presidenta Bachelet encabezó 2 comisiones. Aquí en México la presidenta podría encabezar la primera, ella con su autoridad, pero con un equipo de estudio independiente y, por supuesto, actuarios neutros. Porque si, como vimos en todas estas reuniones, como señala muy bien la coordinadora, se sientan para que les repitan lo mismo, por ejemplo, que repita el funcionario que no funciona, Mario Delgado, lo que no acaba de entender, o incluso sentar en la mesa a la unidad de pensiones de la Secretaría de Hacienda, que es una unidad defensora absolutamente del status quo que tienen las pensiones como las tenemos ahorita. El funcionario que está ahí forma parte de esa tradición. No debería estar en esa mesa. Si está sentado hoy en esa mesa de las 11 de la mañana, ese funcionario realmente no tendría mucho que aportar para resolver el problema. La presidenta podría encabezar un ejercicio nuevo que pusiera plazos fijos. ¿Para qué? Para diagnosticar bien y evidentemente para proponer soluciones y a usar esos recursos y aprovechar la mayoría parlamentaria, Violeta, que tienen y que evidentemente no contaron nunca en el caso de Chile y en el caso de Colombia, y llevó, por supuesto, a que el modelo de pago de pensiones, autopensión de los trabajadores, se quedara en esos 2 países. Entonces, recursos, Violeta, hay. Se los puede combinar y hay que abrir un ejercicio de imaginación con la certeza también de que tiene costo fiscal
Claro que lo tiene, porque la reforma 2007 que impusieron Calderón y Beltrones, nunca olvidar, Violeta, que sin el PRI no hubiera habido esa ley, requirieron el PRI de Beltrones para aprobarla e imponerla. Es muy importante que se vea que esa ley le trasladó a los trabajadores el costo que antes asumía el Estado. Entonces, claro que tiene costo fiscal, porque al resolver el problema el Estado entra y tiene que poner esos recursos. Pero eso es justamente lo que está puesto sobre la mesa. Mientras el Estado no entre, pues evidentemente las pensiones no mejorarán. Ahora, ¿cómo va a entrar? Tenemos aquí también el mensaje permanente de todos los grupos interesados en defensa de este modelo. Cualquiera que plantee, como estamos planteando ahorita el tema, Violeta, inmediatamente salen, eso lo inventaron los priistas justamente en 2007, eso es regresar al pasado, es regresar al modelo anterior. Eso es siempre lo que dicen, falso, absolutamente falso. Más bien es lo contrario. La presidenta podría encabezar 18 años después de la ley 2007, la primera ley del ISSSTE 2025 a la altura en que estamos ahorita. No habría ningún regreso. Sería una nueva ley, igual que la que pusieron los tecnócratas desalmados de 2007. Violeta, no se tocaron el corazón. Afectaron vivienda, pensiones, salud, y esa ley está incólume. No la han tocado. Está exactamente como fue aprobada en 2007. Lo que se requiere ahora es la ley 2025 y esa ley implica imaginación y, por supuesto, adecuación al presente y tiene costo fiscal, por supuesto, porque los trabajadores son los que están asumiendo ahora lo que les robaron con ese aparato legal en 2007, Violeta. Ya, gracias, Gustavo Bueno, Leal. También te comento, invitamos también a Martí Batres, que iba a hacer lo posible por poder estar a las 11:30. No estaba seguro. Comúnmente Martí Batres siempre nos toma las solicitudes de entrevista, así que si no es hoy, pues tal vez sea mañana. Pero te preguntaría también, Gustavo Leal, ya para ir cerrando también, esta, que pues los maestros, una de las quejas que también hay denuncias es que los pasaron al tercero constitucional en lugar de estar en el 123. claro. Ahí tendrían que regresarlos también al 123 como parte de las reformas. ¿Cuál es tu mirada desde ese punto? Sí, por supuesto que sí. Yo creo que ese es uno de los grandes temas importantes que tenemos. Este, eh, sí, me están escuchando bien, ¿verdad? ¿Se Sí, sí, escucha? sí. Eh, sí, porque es curioso, fíjate Ernesto, fíjate Violeta, el domingo en el periódico Reforma, este Aurelio Nuño, que los maestros le dicen el sargento Nuño, escribió un artículo que yo leí con mucho interés, ¿no? Porque siendo un hombre muy joven, pues realmente tiene una mentalidad de dinosaurio, ¿no? Pero lo interesante de ese artículo es que ahí reconoce, en efecto, él, en su argumentación, que la reforma Peña de 2013 educativa era una reforma laboral. Él ahí mismo lo reconoce, ¿verdad? Y es justamente lo que tú planteas. Ese es el capítulo del UCICAM. Yo, por supuesto, no soy un estudioso de esos temas, pero estoy suficientemente informado y sí creo que los maestros tienen todo el derecho, en este caso, como una demanda particular del magisterio, de que lo saquen de esa, como dice mi amigo Luis Hernández, de esa jaula, ¿verdad? Él utilizó esta imagen de una jaula, que es mandarlos al artículo tercero constitucional y sacarlos, podríamos decir, del 123 y el apartado B, ¿no? Por supuesto que sí, Ernesto. Yo creo que sí es una demanda particular ahí muy precisa el magisterio. Y yo recuerdo que desde el principio, cuando la doctora Claudia era todavía candidata, ella ofreció primero que lo iba a revisar, pero el magisterio le dijo, no, se trata de retirarlo. Y en esas estamos, porque ahora la propuesta que tienen es que se haga una consulta abajo, que es lo que ella ha propuesto, ¿no? Para mí el problema principal ahí sigue siendo, en efecto, que el estatuto laboral del 1.2 millones de trabajadores de la educación queda en una indefinición porque el patrón
que es evidentemente el Poder Ejecutivo, pues se comporta de una manera diferencial respecto a los otros. Y eso nos permite, Ernesto, regresar evidentemente al tema central del debate actual. El patrón del apartado B, Violeta, es la Presidenta de la República. En el caso del apartado A, el presidente López Obrador lo que hizo fue pedir una aportación mayor a los patrones. ¿Por qué no hicieron eso para el apartado B? Por ejemplo, en la reunión que se está sosteniendo ahorita, ¿se va a llevar a la mesa que haya una aportación mayor del patrón? Porque siempre hay la acusación de que en materia de pensiones todo cuesta mucho. Sí, efectivamente. Y lo que hay que resolver ahorita es eso, cómo poner todos esos recursos. Y yo creo que eso es lo que está en el centro del problema. Por parte del presidente López Obrador y hasta ahora de la presidenta Claudia, no hay un compromiso explícito, que es lo que está diciendo siempre el magisterio en la voz sencilla de los maestros y las maestras, para que se mejore el nivel de la pensión. Y en ese sentido regresaría, si un funcionario como Martí Batres confunde el Fondo de Pensiones para el Bienestar con la Ley 2007, pues estamos verdaderamente en una situación muy difícil para poder siquiera intercambiar puntos de vista. La Ley 2007 es una ley integral que maneja todas las prestaciones, 21, más todo el aparato de vivienda, pensiones y salud. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un vil parche que tiene además una estructura de financiamiento muy complicada y que está completamente presionado para el siguiente periodo, los siguientes años, y que no atiende el fondo de lo que sucede con las pensiones de los trabajadores amparados por la ley del ISSSTE, ¿verdad? Yo creo entonces que sería un gran avance que la presidenta tomara también en cuenta que con funcionarios como esos, que hacen propaganda y muy imprecisa, va a ser muy difícil que haya realmente un entendimiento para destrabar el problema, que sí tiene muchas soluciones posibles. Hay equipos competentes fuera del gobierno para buscar y armar alternativas. ¿Que va a tener costo fiscal, Violeta? Sin duda. Pero no hay otra manera de resolverlo y es muy frágil el argumento presidencial de que ella no tiene presupuesto. ¿Para qué sí tiene y para qué no tiene entonces? Totalmente de acuerdo, doctor Gustavo Leal. Pues le agradecemos muchísimo. Necesitamos una ley del ISSSTE 2025 y pues 25. ya veremos qué va a transcurrir esta mañana en este encuentro que se está dando en este momento y sobre todo, ¿no? En el marco de las elecciones que vamos a tener el día domingo, que la prensa, eso es lo que ha estado resaltando, ¿no? Que van a boicotear las elecciones y entonces ese pareciera ser el problema cuando el problema es otro, el problema realmente de fondo, la demanda que están haciendo por muchas décadas los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Doctor Gustavo Leal, le mandamos un fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento y si nos lo permite, le seguiremos buscando para abordar y abundar sobre este tema. Con muchísimo gusto, Violeta, mucho placer en saludarte. Igualmente, Ernesto, me da mucho gusto verlos además muy bien y trabajando. Aquí estamos a sus órdenes para lo que se les ofrezca, ¿eh? Que tengan muy buen día. Estamos en contacto.